Hola, hola, un abrazo en Cristo Jesús para todas las personas que están aquí hoy conectándose con nosotros. Vamos a ver si estamos aquí ya unidos en bendición. Vamos a ver, yo quiero saber quiénes están por allí, darles un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Ajá, qué bendición. ¿Cómo estamos? Dios les bendiga grandemente, Dios les bendiga grandemente. Muy contentos de estar aquí transmitiendo a través de Sígueme Misión. Mi nombre es David Preciado y quiero hoy bendecirles a todos, saludarles. Vamos a celebrar aquí para estar juntos en Cristo. Un abrazo. Espero que se esté escuchando bien. Vamos a ver, por acá. Sí, sí, creo que sí se está escuchando bien. Quiero darle gracias a Dios primeramente hoy. Darle gracias al Señor por abrir este espacio maravilloso. Gracias a ti, Padre. Gracias a ti, Señor. Hoy nos acercamos a tu presencia. Hoy nos acercamos una vez más a través de tu Hijo, que murió en la cruz, que llevó nuestros pecados para darnos vida eterna, vida en abundancia, para sanarnos, para restaurarnos, para librarnos de todo mal y peligro, pero también para recuperar nuestro diseño, para recuperar nuestro propósito. No estamos aquí solamente para ser restaurados. El Señor hizo una obra completa. Consumado es, dijo en la cruz del Calvario. Consumado es. ¿Y qué significa esto? Que el Señor dijo precisamente allí que todo estaba hecho, que todo estaba consumado, que todo estaba completado. La obra no la hizo a medias. Y esto de que la obra no la haya hecho a medias habla de algo muy importante, y es que la redención completa implica sacarnos de la oscuridad, sacarnos de lo que nuestra mente no ve ni entiende y vivimos en el día a día como si este cuerpo fuera nuestro, como si esta mente fuera nuestra. Fuimos creados y fuimos en ese creación, en esa diseño de Dios, fuimos entonces gestados también a nivel corporal. Pero nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, lo que significa que entonces Dios vino a rescatar el diseño caído y volvernos a inculcar el diseño divino. Entonces, no solamente habla de un perdón, sino de una salvación completa. La salvación completa desde el hebreo, desde el concepto hebreo, no solamente es que me salvan de algo que era el infierno o algo así como quieran llamar, o de mis errores o de mis pecados. No, la salvación implica todo un compendio de, de facultades dadas a nosotros por gracia. Y la primera de ellos es perdonarnos, perdonarnos de todo lo que hace que nosotros estemos separados del Padre y por tanto separados de la visión del Padre en este plano, en esta tierra. Es decir, haciendo lo que a cada uno le parece que tiene que hacer. Esta separación, para volverla a encauzar, para volver a unirnos al Padre, Dios tiene que llevar a su Hijo a morir en la cruz. Y esa muerte es una muerte sacrificial del Cordero que quita el pecado. Una vez arrancado el pecado por pura gracia, aceptamos entonces ese sacrificio, aceptamos ese perdón y el segundo paso, porque ese es el gran primer paso, y requirió
a todo el Señor Jesucristo. Nadie, por más iluminado que fuese, podría haber hecho un perdón universal, una salvación universal. Entonces, el primer paso fue el perdón porque el superobjetivo inicial es reconciliarnos con el Padre, pero no nos podemos reconciliar si no aceptamos su perdón, si no somos perdonados, si fuimos perdonados a través de que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Entonces, el primer paso es de esa salvación gigante es el perdón. Y al aceptar al Señor Jesucristo como único, suficiente, el primogénito del Padre Salvador de la humanidad, y yo entro allí para decir, yo acepto esa salvación, yo acepto ese perdón de mis pecados, me hace entonces un hijo de Dios, segunda facultad, el perdón, el aceptar el sacrificio, el aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador, me da la facultad de volverme hijo de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio el poder, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y esto lo aclara muy bien el evangelista y el Espíritu Santo diciendo, esto no es por, por hombre o por varón o por carne ni sangre, sino de Dios. Es decir, nadie es hijo de Dios en su naturaleza común y corriente o simplemente creyendo que hay un Cristo y nada más. O simplemente pensando de que es hijo de Dios. No, no, no. Nadie se hace hijo de Dios sino solo aceptando y recibiendo y creyendo en el Hijo de Dios que murió en la cruz para hacerme a mí en potestad del Padre, hijo de nuevo. Entonces ahora soy ese hijo que antes no era. Ya vimos que la salvación logra el perdón. Acepto el perdón y me hago hijo. ¿Y ahí terminó todo? No, no, apenas está empezando. Diga conmigo, apenas está empezando. Ahí viene entonces la importancia de no hacerse prosélito, sino discípulo. Y empieza un caminar con Dios, donde yo voy a ser revestido del Espíritu Santo. La única manera de que yo pueda ser un hijo de Dios que vivo en regeneración divina a través de la facultad y de la operación del Espíritu Santo, porque una vez yo recibo a Cristo, una vez soy perdonado, una vez soy hecho hijo, ahora necesito la nueva naturaleza. Ahora soy limpio delante del Padre, pero necesito una nueva naturaleza, una naturaleza divina dentro de mí. Es más, necesito conocer mi diseño original. Nuestros diseños han sido diseños biológicos, humanos y humanistas hasta que llegamos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, entonces ya entendemos que ya no vivimos nosotros, que este cerebro no es mío, que estos pulmones no son míos, que este cuerpo, estos pensamientos y estas emociones deben ser redirigidas de nuevo al Padre para ser entonces transformadas, regeneradas, operadas. ¿Y cómo lo hace? Dice que nadie nace sino por el Espíritu, dice Juan, eh, en el capítulo que habla con el Señor Jesucristo con Nicodemo. Nadie, absolutamente nadie, puede nacer de nuevo, pero nadie puede vivir en el reino, recibir el reino si no nace de nuevo. Entonces, ese nacimiento es por el Espíritu. Ya recibimos a Cristo y ahora aceptamos ser nuevas criaturas. Aceptamos recibir no solamente la llenura, sino ahora al Espíritu Santo para hacernos una nueva criatura. ¿Qué es esa nueva criatura? La que se presenta ante el Padre y el Padre ya puede entregar el diseño que había entregado antes de la fundación del mundo a cada uno de nosotros. Entonces, fuimos diseñados antes de la fundación del mundo de una manera específica para un tiempo específico.
Y es cuando entonces el Señor desata por el Espíritu Santo la revelación de mi verdadera naturaleza celestial, el cómo fui concebido por el Padre. Todos tenemos no solamente desde lo natural un diseño original, y aquí está nuestra huella digital. Somos únicos. Pero también en lo espiritual, que implica todo lo que vamos a hacer en esta tierra, recuerde que lo espiritual es misional. Lo espiritual es mi acción que voy a mm, llevar a cabo en esta tierra y es mi vida realmente como Dios la conoció. Entonces, yo tengo una identidad, yo tengo una huella digital puesta por mi Padre Celestial que solo se apertura una vez que yo recibo el perdón, una vez que yo acepto a Cristo y una vez que yo acepto que el Espíritu Santo, ser revestido por el Espíritu Santo, investido por el Espíritu Santo, para ser de Él y ser una nueva criatura. Entonces, esta nueva criatura no es una nueva criatura que busca una mejor moralidad, digamos desde nuestra mente. Ah, tengo que ser una nueva criatura, por tanto, tengo que ser moralmente mejor y entonces lucho en mis fuerzas por ser moralmente mejor, busco mil maneras, me condeno porque estoy pecando, me siento en una ansiedad porque no podré llegar jamás al nivel Dios dentro de mis pensamientos por más buenas intenciones que tenga. Entonces, el Espíritu Santo tiene que habitar en mí para que rompa cadenas, para que regenere todo mi ser. Y el Espíritu Santo no solamente regenera mi espíritu, se conecta con mi espíritu para traer el nuevo diseño, pero regenera mi carne, mi cuerpo, mi alma, mis emociones, mi mente, mis pensamientos, mi pasado, mi presente, mi nuevo futuro. Eso hace que entonces yo sea no rediseñado, sino entendido en mi diseño original. Ahora, ese diseño original, cuando se me ha revelado y empiezo yo, aquellas cosas que me gustaban antes, ya no gusto de ellas, aquellas cosas por las cuales yo veía normales, ya el Espíritu Santo me redarguye dentro de mí y me dice, eso no es normal, eso no está bien. Empiezo a tener entonces esa contristación de parte del Espíritu a mi cuerpo, a mi mente, a mi alma, a mi conciencia. Entonces ahí yo recibo liberación y recibo ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, ¿cómo nace? Como un bebé. Vamos al otro punto. Nace como un bebé, no nace ya entendido. Por eso el Señor se hizo hombre y empezó como un bebecito también hasta que dice la palabra que creció en estatura, así como creció en estatura, creció en gracia y favor para con Dios y para con los hombres. Entonces nosotros tenemos un crecimiento también en el espíritu. Nosotros no estamos ya, inicialmente empezamos con con una especie de avivamiento, una sed, un hambre de Dios y queremos contarles a todo el mundo lo que Dios hizo con nosotros, cómo Dios transformó nuestra mente, cómo Dios transformó nuestras vidas, cómo Dios empezó a hacer cosas únicas en nosotros. Amén. Entonces, esa parte es vital, esa parte es única. Y eso es como ese primer amor. Pero luego el Señor va a seguir trabajando en nosotros. ¿Y qué va a seguir trabajando en nosotros? La madurez espiritual. Nos tienes que, la misión del Espíritu Santo es llevarnos a tener la estatura de Cristo. Y para nosotros es imposible en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Descansamos en el Señor y empezamos a través de la oración, a través de la lectura bíblica y a través de un buen discipulado, buscar el propósito de Dios original para nosotros. Cuando una iglesia se queda solamente discipulando, sanando el alma, yendo a evangelizar, moviendo evangelismo, está apenas haciendo una pequeña parte de la obra de Dios, una primera parte, pero está dejando a la gente sin la otra parte que es el Espíritu Santo nos da un propósito en esta tierra. Cuando ese propósito no se cumple, somos personas frustradas o simplemente conformistas a lo que el Señor ya está cambiando, obviamente, porque somos nuevas criaturas,
mas no desarrollamos una vida misional activa conforme al diseño que recibimos. Entonces, cuando la estructura eclesiástica desarrolla un proceso en el cual solamente se dedica a que ese cristiano mm, su utilidad mayor es traer almas a la iglesia o a la congregación o a la salvación, como lo quieras llamar, está minimizando su poder. Claro, también va a buscar sanar porque va a haber situaciones de dificultad, va a buscar aconsejar y el Espíritu Santo se mueve fielmente hasta donde tú lo limites. Entonces el Espíritu Santo se mueve fielmente allí, pero digamos que la iglesia y los líderes muchas veces no tienen la capacidad de entender la entera cosmovisión bíblica o simplemente no les ha amanecido en esta parte. ¿En qué sentido? En que tienen una misión específicamente con el individuo, con las familias, mas no entienden que ese individuo o no se preocupan o no están interesados o no o piensan que no es su misión, ¿cierto? Directamente, no entienden que ese individuo y ese grupo tiene una misión en la tierra que ahora se destapó por la gracia de Dios. Entonces, nuestro llamado pastoral, nuestro llamado apostólico y profético, nuestro llamado como maestros, nuestro llamado eh, como evangelistas completos, es el poder dar a entender a esa persona que a través de la oración, de la búsqueda de Dios, él pueda madurar o ella pueda madurar en su diseño para que lo ejecute en la tierra. Porque cuando la iglesia y el liderazgo, sea maestro, profeta, apóstol, pastor, evangelista, entienden que una vez que la persona nace de nuevo, se le recupera su misión en la tierra, tiene que conectar no con la programación de la iglesia, ni con los eventos de la iglesia. Cuando estos eventos se vuelven como lo más importante del reino de Dios para ese cristiano, estamos fallando como iglesia, porque la iglesia debe ahora hacerle ver y enseñarle la agenda del reino de Dios y su justicia para esa persona. Y la agenda del reino implica varias cosas. La primera, que esos líderes no sean egocéntricos ni egoístas o simplemente ignorantes del asunto, es decir, o que piensen que mejor no enseñan eso porque entonces ya no van a estar dentro de los eventos, dentro de la programación de la iglesia. Y ahí cometemos un gran pecado, ni siquiera es un error. Es ser obstáculo a la obra de Dios en cada individuo. Y por eso entonces, en esta segunda parte, les voy a hablar acerca de esto que es tan contundente y lo que está haciendo Dios en este tiempo. Sígueme misión, más que pensar en ser una iglesia, es un monte, es donde queremos estar en ese monte sobre todos los demás montes. Es el monte del reino, que incluso ahí está por encima de todas las demás esferas de esta tierra. Cuando somos nosotros conectados proféticamente, conectados directamente, íntimamente con el reino de Dios, podremos expresar el reino a nuestra gente o a la gente que Dios traiga o a las personas que Dios va a unir a un discipulado, a un movimiento, etcétera. Cuando nosotros logramos esa conexión, entonces ya no nos predicamos a nosotros mismos, no tenemos como prioridad nuestros eventos, y eso es muy difícil decirlo cuando la iglesia se levanta diciendo tenemos que tener eventos. Y ahí es donde estamos pecando, porque la institución, al procurar esos eventos, mata la verdadera misión. Y con mucho amor, con mucho respeto, por estos años que Dios me ha dado y por este tiempo con el cual yo amo muchos pastores y los conozco, no puedo dejar de hablar de lo profético y de lo ministerial y de la exhortación que Dios nos da como en esta época para todos. Y esta es mi misión, este es mi llamado, precisamente despertar, entender que Dios está gritando y está llamando lo siguiente, mis hermanos. La iglesia está llamada no a ser el epicentro de las situaciones o el canal de Dios
para simplemente salvación y ganar almas y para meterlas en esos procesos de crecimiento, de búsqueda de retención de almas, que sería más un proselitismo. La iglesia y la cristiandad está llamada para, una vez que desarrollan esa herramienta, siendo testigos de Cristo de salvación, dar a aperturar, revelar, ayudar a canalizar esa revelación de el diseño divino para cada ser humano. Y cuando eso se logra, entonces tenemos la responsabilidad adámica, la responsabilidad que fue entregada al primer Adán, que fue crecer, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Eso se cayó, eso se dañó. Sin embargo, el hombre siguió sojuzgando la tierra a su manera, llenando la tierra a su manera, trayendo una cultura caída. O sea, el hombre siguió en el diseño y en el mandato que tiene por ende, incluso dado por Dios, pero usándolo de manera inadecuada, usándolo de manera perversa, usándolo de manera sin Dios. Entonces, la misión de la iglesia es volver a recuperar esa misión adámica con el segundo Adán. Y ahí está entonces la dimensión completa de la salvación. No solamente me perdona, no solamente me reconcilio con el Padre, no solamente entro a ser la nueva criatura revestida por el Espíritu Santo, sino que ahora esa gran criatura revestida por el Espíritu Santo no se puede limitar a los eventos de una iglesia y vivir en el mundo como mejor le parezca según ya un mejor diseño que ha recibido. No, de ahí viene la cuarta más importante y es saber tu propósito en la tierra por el Espíritu. Porque eso es lo que está esperando el Padre una vez nos salva. Él está esperando activarnos en la tierra para poder desatar el reino de Dios y su justicia en todas las esferas de la nación, en todas las áreas de la vida. Y tú como yo tenemos un llamado específico, así como mi llamado es ser maestro, ser profeta, ser pastor y guía para despertar esa cuarta parte que está eh, colapsada por los movimientos ensimismados en sus propios eventos y sus propios programas, haciendo que la gente sea cooptada de su llamado y vocación. Por eso, este es un llamado muy importante que tiene dos propósitos ya para entrar a la previo al finalizar. Y el primer propósito es que es un llamado a la iglesia, un llamado profético, un llamado de alerta, un llamado misional, un llamado a entender que la iglesia debe dejar de priorizar sus eventos y empezar a priorizar en discipular lo que sigue después de que entendemos que la persona recibe el Espíritu Santo. Y es priorizar la vocación, el llamado, la asignación de ese individuo. Cuando la iglesia se vuelve un verdadero testigo de Cristo y un verdadero canal del reino de Dios en la tierra, entonces enviará personas hacia donde fueron prediseñadas por el reino y no por la denominación. La denominación puedo decir, aquí yo veo un pastor, aquí yo veo a alguien que me puede ayudar en la visión que tengo, pero el reino te va a decir, esas ovejas no son tuyas y tú estás llamado es a educarlas, canalizarlas, guiarlas, disipularlas para que se encuentren cada vez más claramente con el Padre y conozcan el llamado de ellos en la tierra, no en la iglesia. Algún porcentaje de esas personas Dios las estará llamando con una iglesia contundente que se dedique a redescubrir esos llamados a la gente, a que sea una facilitadora de esos llamados, porque es la misión más importante y final. Esa es la meta. El supremo llamamiento es ese, el de Pablo. El supremo llamamiento es redescubrir cuál fue mi llamado y hacer la carrera, caminar, correr en esa carrera. Pablo la ejecutó. Y cuando Pablo ejecuta esa carrera, él se sale de todo lo demás y le parece que lo toma por basura con tal de alcanzar esa voluntad, con tal de alcanzar ese supremo llamamiento. Me estoy dando a entender. Entonces, la iglesia debe ser una desatadora de esos supremos llamamientos. En eso estamos pecando. Cuando se desatan los supremos llamamientos, vamos a ver gente que está trabajando en el gobierno, gente que está desarrollando una labor en el arte, otros están cuidando el medio ambiente, puestos por el Señor. Y ese es su
máximo, supremo llamamiento y ministerio. Cuando una iglesia y un discipulado y un liderazgo y unos pastores, apóstoles, como quieran llamarlos, logran eso en su gente, están soltando a la gente al reino, están dignificando al individuo que nació de nuevo, están haciéndose a un lado para verdaderamente disipularlos y están haciendo que su iglesia sea una iglesia misional guiada por el Espíritu Santo, por el Padre, produciendo la visión del reino y no maximizando tu visión corporativa. No vamos a anular la visión que Dios te dio, jamás. Pero lo que tienes que hacer es que esa visión, entender que es solamente corporativa de tu esfera y que no tiene por qué obligar a todos los que Dios te trae a sujetarse a una visión corporativa, sino primero a la visión del reino. Cuando los pastores entiendan esto, porque el problema es que han estado entendiendo solamente en el crecimiento. El crecimiento no es un fundamento bíblico, es una consecuencia del mover del Espíritu Santo. El crecimiento no es una estrategia bíblica, es una consecuencia de la obediencia al reino. Entonces, cuando los discípulos estaban unidos, cuando los discípulos estaban allí, el Señor multiplicaba, hacía crecer a la iglesia. El Señor, no la estrategia. Hoy en día han venido estrategias de ayudas que son estrategias y que Dios incluso las ha permitido, lo sabemos, misioneros y otras personas, porque ahí estaba solamente el tercer punto, crecer y multiplicados. ¿Sí se están dando cuenta? Por eso la visión corporativa cumple solamente dos requisitos, crecer en todo sentido y multiplicados. Pero ¿qué hay de llenar la tierra y sojuzgarla? ¡Pum! ¿Entiendes? La iglesia no está llenando la tierra ni sojuzgándola, no está siendo canal del reino en esas dos aristas, solamente está siendo canal del reino en crecer y multiplicarse, nada más. Y lo peor es que está creciendo y multiplicando solamente hacia adentro, no hacia la extensión hacia afuera. Para ir concluyendo, el gran propósito entonces de ser iglesia y de estar como iglesia, ser el canal testigo de Cristo que empieza a disipular a las personas para que recobren, o bueno, Dios les recobra el diseño, sino para que lo entiendan, lo clarifiquen y los envía. Cuando están guiados por el Espíritu Santo, los pastores imponen esas manos y dicen, tú estás enviado hacia el área de mercadeo, tú estás enviado hacia el área de economía y oran por él y desarrolla su ministerio allá, que es simplemente su misión de vida. No está duplicado, ni está dual, ni está haciendo algo en un lado y otra parte en la iglesia y otra parte en otra parte. No, no, no. Esa es su misión entera. Y desde allá va a alcanzar, escúchame bien esto para las iglesias, va a alcanzar personas para ser discipulados, tú créeme en dónde, en tu iglesia para ser ganados y para ser discipulados y consolidados ¿en dónde? En tu congregación. El problema ha sido es que nosotros no estamos entendiendo esa segunda esa tercera y cuarta arista. Llenar la tierra y sojuzgarla. Y la única manera de llenar la tierra es saber yo qué debo hacer allá afuera. Y eso se obtiene a través del Espíritu Santo y recuperar el diseño en esa nueva criatura de Dios que va madurando. La iglesia tiene entonces la obligación de ir madurando, ir acompañando, ir discipulando y pastoreando a esa nueva criatura para que cuando ya reconozca su llamado pueda enviarla y pueda seguirla acompañando. Una vez que la envía, no la va a dejar de acompañar, ni se convirtió esa criatura en el pastor de la iglesia ahora. No, tú eres el pastor, tú eres la pastora. Pero ahora entras a generar un equipo de pastores que va a discipular llamados de personas en otro tipo de misiones o ministerios, como los quiera llamar, que son las esferas de la sociedad. Cuando la iglesia entra ya en esta dimensión, entonces se convierte en influencia sobre una nación, sobre una localidad, una ciudad, un pueblo, una comunidad, más no la influencia solamente del crecimiento y de la multiplicación, ¿sí ves? No solamente se vuelve influencia de ser la portadora de la verdad y que el Espíritu Santo hace arrepentirse a la gente, causa sanidades, milagros y la iglesia crece. Amén.
La iglesia crece porque quiere Dios que crezca. Y tú te ayudas con tus herramientas o con tus estrategias. Pero recuerda que esas herramientas y estrategias te dan solo dos partes del reino, crecer y multiplicarse. Las otras, y por eso no la puedes volver idolatría, porque si no te vuelves obstáculo a las otras dos, llenar la tierra y sojuzgarla. La iglesia tiene que acompañar a estas personas que van a ser parte. Entonces tú dices, uy, ¿ahora cómo voy a montar entonces toda esta iglesia que yo quería montar, esta congregación, esta estrategia? Pues tendrás que hacer cambios y entender que la cosa era más simple, si se puede decir así, porque nada es tan simple. Pero no te vas a concentrar tanto en cómo va a lucir y cómo va a desarrollar una cantidad de eventos, sino que tus eventos posiblemente van a tener que cambiar a eventos mucho más interesantes que son desarrollo de impactos, transformación afuera, con la gente que ya está equipándose de tu iglesia, que está trabajando con otros también que fueron llamados en esa esfera. Entonces vamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Esas personas van a ganar personas para su congregación para que tú sigas adelante. No tendrás problemas ni de diezmo ni ofrenda, seamos muy claros, porque mucha gente dice, ¿y ahora qué voy a hacer si la gente se me va? Es que la gente no se va. La gente va a seguir trabajando enfocada y a nivel Dios. Entonces, muchas veces la ansiedad de una iglesia, de unas personas, es porque no están sirviéndole bien a Dios y piensan que la única manera de servirle a Dios es ahí en la iglesia. Y como te dije anteriormente, va a haber un porcentaje, porque tú tienes un microuniverso, una microciudad entre tu gente de congregación. Y ahora te hablo a ti, oveja. Tal vez oveja sin pastor, tal vez oveja con pastor. Yo te quiero decir que es necesario que no solamente nazcas de nuevo, sino que también puedas redescubrir el diseño de Dios para saber tu asignación en la tierra. Y este último llamado es para invitarte a que seas parte de una serie de entrenamientos maravillosos desde Sígueme Misión. Mi nombre es David Preciado, soy colombiano, pero también soy hijo de Dios y soy del monte sobre todo monte. Dios ha querido que no solamente participemos en los montes que ya están aquí en la tierra para el desarrollo, sino que entremos en su dimensión y su presencia para poder dar palabras contundentes que hacen falta en este tiempo para Latinoamérica, para el mundo entero, para mi área local, para aquel que me esté escuchando. Así que si tú sientes ese fuego del Espíritu, entendiendo que ha sido colapsado tu vida cristiana y que no entiendes todavía cómo desarrollarte adecuadamente, te invito a estos entrenamientos. Si algún pastor también, alguna líder congregacional, algunas personas de alguna comunidad me están escuchando, también la invitación es para todos ustedes, para que sepan que su visión dada por Dios, que tienes que siempre pulirla para que no esté parte tuya allí, sino solamente la visión de Dios corporativa, no debe jamás pelear con la visión del reino de Dios y su justicia. Solamente es un pedacito que va a lograr para tu esfera de la iglesia lo que Dios quiere, pero de ahí tu esfera de la iglesia tiene que extenderse, aperturarse, acompañar, ser un facilitador para todas las demás personas cuya misión va a estar en todas las demás esferas y no en la esfera de tu iglesia, pero que van a seguir siendo discípulos, que van a seguir siendo discípulos primeramente de Dios, porque tú los soltaste para que fueran discípulos de Dios, y van a ser discípulos tuyos y de tu congregación, porque tú fuiste fiel para acompañarles y desarrollarlos. Al fin de esta charla, de este consejo, de este momento profético, de esta enseñanza, vas a tener gente que no solamente vas a estar desarrollando dentro de los ministerios de tu congregación, porque esa es solamente una esfera, la iglesia, sino que vas a tener gente misionando en todas las demás esferas, convirtiendo esas esferas en ministerios donde tú tendrás extensión más allá de lo que nunca antes te imaginaste, pero porque dejaste libre al pueblo. Deja ir a mi pueblo. Eso se lo decía a Faraón, pero ahora se lo dice a la iglesia también. Se lo dice a las congregaciones, se lo dice a las denominaciones.
Dios entregó en Colombia un gran avivamiento, inicialmente en esas dos áreas. El avivamiento completo no se ha desarrollado aún. Dios entregó el avivamiento en crecer y multiplicarse. Pero ¿qué pasó? Después de ese primer avivamiento, esos pastores tenían que seguir con la segunda fase, llenar la tierra y sepultarla. Se ensimismaron con el crecimiento, se volvieron felices con su crecimiento, se idolatraron con su crecimiento y con su multiplicación y no cumplieron la segunda parte. Es hora de soltar las ovejas, acompañarlas, pero soltarlas al Padre, para que podamos desarrollar en Colombia y en todas las naciones la influencia que Dios está esperando. Recuerda que Jesús dijo, son sal y luz, no de la iglesia, del mundo. Y esto no se puede minimizar. No somos la sal y la luz del mundo para traer gente a una esfera, que es la iglesia. No. Somos la sal y la luz del mundo para recuperar personas, sistemas, comunidades, esferas, naciones para el reino. Y eso implica un trabajo misional. Aquí el área misional no es de un departamento, es de todos. Nuestras iglesias tienen que ser, nuestras vidas tienen que ser vidas misionales. Cuando tú solamente vas a la iglesia, estás yendo a un templo, pero no estás yendo a la iglesia. Tú eres la iglesia y el reino viene a ti. Tú vas al reino para descubrir cuál es tu misión como iglesia en la tierra. Es muy diferente. Entonces estamos en una dicotomía donde en el mundo hacemos lo que mejor nos parece porque hemos recibido algún revestimiento y entendimiento por el Espíritu porque somos nuevas criaturas, más no está completo porque no estamos entendidos en que no es ir a la iglesia, hacer algo en la iglesia, ayudar en la iglesia. No, tú ayudas en el reino, tú sirves en el reino. Y dentro de ese reino está la esfera de la iglesia, está la esfera de tu llamado, que es el que tienes que poner toda la atención, siendo pastoreado por esos líderes entendidos o por alguien que te entrene siendo nosotros, sin dejar de ser parte de tu congregación. Para aquellos que son libres en este momento, que no tienen ovejas, y que no tienen pastor, tal vez les será más fácil entrenarse y ser discípulos de este movimiento para que puedan ser inmediatamente guiados a ser parte de sus propósitos. Por tanto, hoy te quiero hacer y extender esta invitación. Comunícate conmigo al WhatsApp que tenemos en nuestro perfil. Comunícate conmigo también vía Messenger, lo puedes hacer allí. Si quieres conocer todo lo que vamos a empezar a desarrollar para volver a despertar esas otras dos áreas que la iglesia no está haciendo, lamentablemente en general, y que Dios ha puesto ya en un llamado urgente para desarrollar. Somos Sígueme Misión, monte sobre todo monte, porque nos conectamos directamente con el reino para poder entender que no somos iglesia, que no vamos a coaptar a la gente a una iglesia, sino que lo vamos a llevar a la gente al reino. Y siendo iglesia, igual somos facilitadores, y siendo entrenadores misioneros, vamos a levantar misioneros. Entonces, pero no es un departamento de misiones, es una iglesia misional, una eclesía que trabaja como Dios quiere en el mundo, en todas las esferas. Volvemos al tema, llegar a ser sal y luz del mundo. Vamos a orar porque yo quiero desatar esto, este aprendizaje, quiero desatar esta revelación, si lo decimos así, porque ya está revelada así, sino que la hemos limitado, la hemos endurecido, incluso nosotros la hemos a veces ocultado u oscurecido por darle tanta luz a nuestro ministerio, a nuestra congregación, a nuestra denominación. Hemos limitado el proyecto de vida de cada persona y eso es un gran pecado, porque no es una, son cientos de miles en el mundo que no están desarrollando su llamado en esta tierra. Por eso las naciones en este momento y por eso este llamado están siendo atacadas de muchas maneras, trayendo la corrupción, destrucción, ideologías que no son. Y nosotros, ¿cómo atacamos eso? Solamente orando, pero no estamos desarrollando las generaciones que van a influenciar en esas esferas. ¿Por qué crees entonces que ese llamado tan costoso de nuestro Señor Jesucristo, de sacrificarse en la cruz,
de llevar nuestros pecados, de darnos vida en abundancia y vida eterna, de traernos al Espíritu Santo, fuese simplemente para ser mejores personas y congregarnos. Jamás. O traer gente a la salvación para que se congregue solamente. Jamás. Todo ese trabajo del cielo, toda esa conquista cósmica, espiritual desde el cielo hasta la tierra, todo ese esfuerzo máximo y sobrenatural de Dios que hizo para volvernos a reconciliar con el Padre, es para que volvamos a recuperar nuestros llamados adámicos originales, para que entendamos cuál es nuestra misión en esta tierra y restauremos la tierra. Recuerda que el llamado no ha cambiado y que la misma gran comisión se ha puesto más espiritualista en vez de completa. Y la gran comisión dice, vayan y discipulen hasta lo último de la tierra y hagan discípulos tanto personas como en Marcos, como naciones en Mateo. Hay que transformar esas naciones. Perdón, hay que convertirlas en discípulos de Cristo, pero no discípulos de una iglesia, no discípulos religiosos que se congregan, discípulos entendidos de sus llamados, nacidos de nuevo, madurados, fortalecidos en el carácter de Cristo, haciendo, escúchame bien, la fe es acción, haciendo lo que Dios puso en el diseño antes de la fundación del mundo en cada uno de nosotros hacer. Eres una semilla que tal vez no ha crecido ya como un árbol de justicia. Solamente ha crecido en un área y es ser un hijo de Dios, es ser salvo por gracia, pero estás desarrollando tu vida como a ti mejor te parece porque no te han discipulado en tu llamado, en tu vocación, porque esas dos aristas no se han despertado. Llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Cuál es mi parte para llenar la tierra? ¿Cuál es mi área en esa tierra? Señor, ya soy un médico, ya soy un artista, esa era mi área o opté por lo mío. Esa es la gran pregunta. Cada uno ha optado por lo suyo, pero Dios aún usa esto. Tus talentos te lleva a bendecirte, te bendice, jamás Dios te quita la bendición, pero ahora Él quiere que apertures al punto de que tú entiendas cómo vas a usar, bien sea esa carrera, cómo va a usar Dios para cambiar eso, para llevarlo a un nivel Dios para poder ejecutar tu llamado en la tierra. Solo así somos la sal y la luz del mundo. Esto no es una alternativa, es una obligación, es una responsabilidad del reino. Y tanto líderes hoy en Cristo Jesús de denominaciones y congregaciones deben asumirlo y arrepentirse, como las ovejas también deben asumirlo, arrepentirse y aprovechar esta magnífica aventura con Dios de poder reconocer cuál es tu verdadero llamado y llevarlo a cabo en esta tierra. Oremos. Señor, hoy te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de despertar, abrir ojos, traer tu revelación. Hay mucho más por decir, pero solamente teníamos que mostrar conciencia de lo que está pasando, abrir conciencia de lo que no estamos haciendo hoy en día como iglesia. Mostrar conciencia de lo que no estamos nosotros entendiendo que es fácil de hacer, que es el paso a seguir, pero que nos estamos quedando solamente en nosotros mismos y en cómo nos autosostenemos, cómo crecemos, cómo nos multiplicamos. Y eso para ti es una ofensa, Señor, porque la palabra de Dios dice que tú das el crecimiento y no una estrategia, una visión por la cual oramos, pedimos y tenemos esa pasión del Espíritu y de la gente porque la pasión del Espíritu es ganar personas. Él no va a decir que no a eso, pero lo que no estamos entendiendo es que el crecimiento no solamente lo das tú y la multiplicación, sino que nosotros estamos faltando ahora grasamente, lamentablemente, al llenar la tierra y sojuzgarla. Nosotros somos canales del reino para llenar la tierra y sojuzgarla con quienes, con la gente que reconoce y entiende su llamado. Estamos creando gente solamente que se está refugiando con las bendiciones de Dios, arropándose con las bendiciones de Dios. Pero estamos creando gente cobarde y no valiente que asuma su llamado realmente.
Solamente son líderes espirituales, solamente esas personas que están en otra parte están logrando llevar a cabo esa misión, pero aún no completa. Pero le falta entonces a los demás que se congregan ser discipulados en Cristo para llevar a cabo esa gran comisión como Dios quiere y ese llamado contundente en sus vidas. Te pedimos, Señor, que lo hagas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por el poder de Dios en cada vida, despertando, Señor, esos llamados. Desatando, Señor, de esas estructuras eclesiales a las personas para que ellos vean que no hay ninguna amenaza. Al contrario, estarán uniéndose en el Espíritu para desarrollar el propósito por el cual cada ser humano ha sido llamado. Y de esta manera sí creceremos todos. De esta manera sí seremos misionales y transformaremos el mundo. Te damos gracias, Señor, por esto. Y te pedimos que se abra verdaderamente y se aperture verdaderamente ese propósito en cada ser humano, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Damos gracias en este momento. Permítame un momento. Va, gracias. Ahora entonces, en el nombre de Jesús, te damos gracias y queremos que te comuniques con nosotros para que por favor te unas a este propósito. Abrazos en Cristo.